Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Una vez más, una bienvenida a los amigos o invitados que están con nosotros en esta mañana. Isaías 10, cuando usted lo encuentre me deja saber, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 10, versículo 19. Gloria a Dios. Me dijo mi hermano Willy que si el micrófono me empezaba a fallar, voy a tener este aquí cerquita. Estamos teniendo un poquito problemitas también con eso. Dice así la palabra del Señor, Isaías 1, versículo 10. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan, hermanos? Perdón. Sí. Dice: príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios le está hablando a su pueblo Israel. Versículo 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, lea conmigo si quiere, acompáñeme a leer versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová o la boca de Dios lo ha dicho. Palabras muy fuertes, ¿cierto, hermano? Y yo ni café he tomado todavía. Te dirá, pastor, a plena buena mañana no sabe con esta escritura bien fuerte. Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Es una enseñanza bonita. Vamos a hablar del tema del arrepentimiento. ¿Qué le parece? Señor Jesucristo de la gloria, gracias le damos por la lectura de su palabra. Gracias por la iglesia aquí presente. Gracias por los invitados que han venido, Señor Jesús de Nazaret. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Tú estás en este lugar, Dios mío. Y yo ruego siempre tu ayuda, Señor. Ruego siempre tu asistencia, Padre. Ruego siempre que derrame de ese aceite fresco. De ese bálsamo, Señor, sobre nosotros. Derrama de ese ungüento fresco sobre tu iglesia, sobre tu pueblo y sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Y bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Y el tema es llamamiento al arrepentimiento. Ese es el tema en esta mañana, un llamamiento al arrepentimiento, y es en sí un tema doctrinal. Esto es lo que se llaman temas doctrinales. Sobre todo, hermanos, son temas que tienen que ver con la salvación. Temas que tienen que ver este tema del arrepentimiento tiene que ver mucho con la salvación de las almas.
Siempre he creído y siempre así lo será, porque la Biblia así lo dice, que la única autoridad que tenemos nosotros en cuanto al tema de la salvación, la voz que tiene autoridad para hablarnos de cómo debemos nosotros de alcanzar la salvación por nuestras almas, esa voz de autoridad es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa voz de autoridad solamente tiene esa autoridad, y esa es la Biblia, la palabra de Dios que nosotros conocemos. Y ella es la que nos da, hermanos, los pasos. Ella es la que nos enseña a nosotros cómo podemos nosotros recibir el perdón de parte de Dios por nuestros pecados. Ella es la única que nos enseña a nosotros cómo podemos ser redimidos del pecado, hermanos, que nos condena. Del pecado, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios es la única autoridad. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor también dijo estas palabras: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos garantía de parte de Dios, porque ha existido hombres, reyes, gobernantes, dictadores en este mundo. En los años anteriores, muchos años atrás, aún reyes se levantaron del mismo pueblo de Dios, de la misma nación de Israel. Se levantaron reyes para destruir esta palabra, para destruir la palabra de Dios. Pero Dios nos había garantizado por medio de su misma palabra, de que su palabra permanece para siempre. Su palabra dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece y permanecerá para las futuras generaciones. Está garantizado de parte de Dios de que su palabra permanece para siempre. Usted y yo vamos a pasar, vamos a dejar de existir, y su palabra, esta palabra que hemos leído en esta mañana, permanecerá para siempre. Así que, hablando un poquito de este tema doctrinal en cuanto al tema del arrepentimiento, es importantísimo, hermanos, porque tiene que ver con, como decía al principio, con el tema de la salvación. Hoy en día vivimos tiempos bien difíciles, hermanos, con temor de Dios lo digo. Hay personas que, o cristianos, si podríamos mencionarlo de esa manera, aunque no se oye muy bien, que sus conversiones muchas veces son conversiones superficiales, no son conversiones genuinas. No sé si me entiende el término. Son conversiones que no son realmente, o son falsas, o solamente son superficiales, quizás porque no han comprendido en su profundidad lo que realmente significa el tema del arrepentimiento. Y en esta mañana, con el favor de Dios, me propongo compartir con ustedes lo que bíblicamente, qué significa la palabra arrepentimiento, y en qué nos vamos a estar apoyando, por qué es importante recibir esta verdad o esta declaración de parte de Dios en cuanto al tema del arrepentimiento. Y vamos a ver quién es el que produce ese arrepentimiento en nuestros corazones. Así que, con el favor de Dios, vamos a ver por la palabra del Señor en cuanto a este tema tan importante. Como digo, hermanos, hoy en día está de moda predicar un evangelio que no le exige a las personas ningún arrepentimiento. Se está predicando un evangelio que automáticamente a usted le están abriendo las puertas del cielo, para que el día de mañana que usted parta de este mundo, usted pueda tener entrada libre al cielo, pero sin el tema del arrepentimiento. Y nosotros somos una iglesia que sí predicamos sinceramente que uno debe de arrepentirse de sus pecados. Voy a repetir eso. Nosotros creemos que todavía una persona es responsable por sus pecados y que necesita
arrepentirse de esos pecados y venir a Dios para que Dios perdone esos pecados. Eso es lo que nosotros predicamos. Como digo, hoy en día no se escucha en iglesias hablándole a nadie de este tema tan importante. Se está excluyendo del mensaje del evangelio, argumentando que el arrepentimiento era para otros tiempos. Pero Jesucristo dijo en cierta ocasión: si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis. Y esas palabras que Jesucristo mencionó hace 2500 años, todavía, hermanos, son importantes para nuestro tiempo. Y yo se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Si usted no sabía, el primer mensaje que el Señor dio, o las primeras palabras comenzando él su ministerio, ¿sabe cuáles palabras fueron? De acuerdo a Mateo 4:17, mire lo que dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 4, versículo 7, versículo 17, ahorita se lo leo. Comenzando Jesucristo su ministerio, dice así la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Diga conmigo: comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje siempre fue ese: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente lo predicó durante su tiempo de ministerio por 3 años y medio. En las páginas de la Biblia está registrado todas sus enseñanzas en San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. No solamente eso, sino que también dejó que sus discípulos, o lo dejó también en las manos de sus discípulos, para que ellos siguieran predicando el tema del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es importante para la salvación de nuestras almas. San Lucas capítulo 24, versículo 47, mire lo que dice ahí. Después de que Jesús muere y es resucitado, ¿y qué es lo que les encomienda él a sus apóstoles? San Lucas 24, versículo 47. Si lo buscamos rapidito, Lucas 24, versículo 47, dice de la siguiente manera. Aquí lo vamos a agarrar rapidito. Aquí tenemos, y que aquí está hablando Jesús después de resucitado. Dice: y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque él comenzó predicando el arrepentimiento y él ha dejado a la iglesia para que siga predicando el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento. Entonces, vamos a ver por la palabra de Dios algunos conceptos en cuanto a lo que significa arrepentimiento. Déjenme leerle algunas definiciones. Pero la verdad del arrepentimiento, hermanos, comienza con un reconocimiento. Comienza con un reconocimiento o admitiendo, oiga bien, un reconocimiento o que yo admita que soy pecador. Que soy pecador. Hoy la psicología dice que estás enfermo, que si usas mucha marihuana o mucha cocaína es porque tú tienes un problema, pero ellos no le llaman a eso pecado. Pero la Biblia le llama a todo eso pecado. Entonces, el arrepentimiento comienza con un reconocimiento de que yo por naturaleza soy pecador. De que yo admito de que soy pecador por naturaleza. ¿Quiere que se lo muestre por la palabra del Señor? Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice. Primera de San Juan, la epístola de San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: este solamente es un tema doctrinal, no vengo a regañar a nadie, pero si alguien se quiere arrepentir de sus pecados, después del culto oramos por usted.
Porque alguien aquí se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente usted, pues yo me arrepiento de los míos, gloria a Dios. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No dice ahí, si decimos que no tenemos pecado. No dice, si decimos que no hemos cometido pecado. No dice eso. Dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Dónde está el pecado? Búsquele adentro, ahí está adentro. No busque afuera, el pecado está muchas veces acá dentro de nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el arrepentimiento comienza reconociendo o admitiendo de que yo soy pecador. De que yo soy pecador. Y que necesito dejar, aborrecer ese pecado en mi vida y venir a Dios pidiéndole al Señor su ayuda, que me ayude a vencer esa vida de pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Todos nosotros, sin excepción, si queremos cambiar, si queremos portarnos bien, comenzar a hacer lo bueno, necesitamos sinceramente la ayuda de Dios. Porque somos pecadores. Desde el día que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia dice que por desobediencia, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. ¿Y qué pasó estando Adán y Eva ya fuera del huerto del Edén, fuera del paraíso? Tuvieron sus hijos, Caín y Abel. ¿Y qué hizo Caín? Caín mató a su hermano Abel. Y todas estas cosas comenzaron, hermanos, a manifestarse en nuestras vidas. Por eso nosotros no somos pecadores, hermanos. No somos pecadores por lo que hacemos, sino porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. El niño nace, hermanos, el niño nace ya con esa propensión al mal. En otras palabras, el niño cuando nace, hermanos, con una propensión a caminar dándole la espalda a Dios. Así somos todos los seres humanos, así hemos nacido. Dios en su gracia y en su misericordia es el que nos ha alcanzado. Nosotros no andábamos buscando a Dios, Él nos andaba buscando a nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquel que estaba perdido. Si ve, nosotros por naturaleza pecaminosa, no buscamos a Dios. Tiene que Dios mandar, tiene que Dios hablarnos por medio de alguien para que nosotros podamos acercarnos a Él. De lo contrario, nosotros seguimos viviendo nuestra propia vida a nuestra manera, olvidándonos de Dios completamente. Por naturaleza somos así. Así estábamos todos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Mire, aquí miramos. Déjeme seguir. La palabra griega para arrepentimiento es una palabra que se menciona metanoia. Es una palabra griega y la palabra metanoia significa meta de metanoia, meta después y noia, entender. Literalmente esta palabra significa reflexión o cambio de mente. Sin embargo, su significado bíblico no acaba con esa reflexión o ese cambio de mente. El uso de metanoia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, comenzando de los Evangelios hasta Apocalipsis, siempre alude a un cambio de parecer y específicamente a un arrepentimiento del pecado. En el sentido en que Jesús lo usaba, arrepentimiento requiere repudiar
la vieja forma de vida o la vieja vida que practicábamos antes y acudir a Dios para nuestra salvación. Pablo habla del arrepentimiento. Pablo lo ve como un cambio de propósito. Y esto lo menciona Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 9 versículo 10. Mira lo que dice Pablo. Y ahí hace alusión a lo que realmente viene siendo el arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 9 y 10. Si por favor me lo ponen en las pantallas. Aquí Pablo habla de los hermanos que se habían convertido en una iglesia en Tesalónica, que era una ciudad de Grecia hace 2000 años atrás. Dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira lo que Pablo dice. Cuando una persona se arrepiente de corazón, cuando una persona recibe el evangelio, dice Pablo, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Aquí Pablo menciona tres cosas. Una de ellas habla de conversión. Conversión es aborrecer mi pecado y volverme a Dios. Aborrecer el pecado que practico y volver mi vida a Dios por ayuda. Eso se llama conversión, el estar dispuesto a aborrecer esta vida que estoy practicando. No me gusta para nada. Soy una persona que necesito ayuda y necesito que alguien me ayude porque lo que estoy haciendo no me agrada. Me vuelvo a Dios para su ayuda, porque es el único que me puede ayudar. Eso se llama volverse a Dios, eso se llama conversión. Y habla, dice que os convertisteis de los ídolos a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, uno adora ídolos y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces Pablo habla de convertirse o de volverse a Dios, habla de pecado que es idolatría y habla también de comenzar a servir a Dios. Una persona que deja su vida pasada, tiene un genuino arrepentimiento en su corazón, se vuelve a Dios, se aparta del pecado, comienza entonces una nueva vida en Cristo y comienza uno a aprender a cómo servir a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Solo estoy dando solamente algunos conceptos, hermanos. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, un verdadero arrepentimiento o una verdadera metanoia, que eso es lo que significa la palabra arrepentimiento en griego, tendrá necesariamente como resultado un cambio de conducta. Una persona verdaderamente arrepentida cambia no solamente su mente, sino que también cambia su conducta, su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ya no practica lo que practicaba antes, porque ahora tiene un cambio de conducta, se conduce mejor por esta vida, anda mejor por este mundo. El arrepentimiento no es simplemente avergonzarse o sentirse triste por el pecado, aunque el verdadero arrepentimiento incluye siempre el elemento de remordimiento. Pero es más que eso, es un cambio de dirección de la voluntad humana. Es, en otras palabras, cambio de dirección de la voluntad humana. En otras palabras, ya no quiero yo hacer lo que a mí me dé la gana, quiero es ahora hacer la voluntad de Dios. ¿A cuántos aquí les gustaba antes hacer lo que les daba la santa y regalada gana? A todos nosotros. Pero cuando venimos al Señor, ahora aprendemos no a hacer lo que queremos hacer, sino a hacer la voluntad de Dios. Es un cambio de voluntad humana. Ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer, ahora quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. No solamente tiene que ver con un cambio de mente, no solamente tiene que ver con que me entristezca, no, tiene que ver con un cambio de conducta, de cómo yo trato a mi prójimo, de cómo yo me dirijo a Dios, de cómo yo me dirijo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo. Tiene que ver con todo eso.
Porque yo no puedo comportarme aquí como cristiano y en mi trabajo comportarme de otra manera. Suena feo eso, ¿cierto, hermanos? Suena muy mal. Yo no puedo estar aquí delante de ustedes hablando del arrepentimiento, hablándole de que ustedes tienen que arrepentirse y yo también. Y luego cuando voy a mi trabajo, allá miran que yo no tengo ni nada de cristiano, porque soy otra persona. Entonces me estoy engañando a mí mismo. No me he arrepentido de todo corazón. Me arrepentí superficialmente nada más. Practico una fe falsa. No es verdad. Tengo el traje de cristiano, tengo la Biblia de cristiano, vengo a una iglesia, pero no soy cristiano. Cuando uno predica estos mensajes, también son para uno, hermanos amados. Yo quiero continuamente aprender, porque de por medio está mi salvación. Que cuando la trompeta suene, que yo pueda irme con el Señor. Por eso es necesario aprender muy claramente lo que la Biblia enseña en cuanto al tema del arrepentimiento. Hay gente, bueno, déjeme seguir. Entonces es un cambio de dirección en la voluntad humana. Una decisión encaminada a abandonar toda injusticia y procurar de ir hacia adelante buscando la rectitud. Diga conmigo, rectitud. Es abandonar toda injusticia. Ya no debo yo de actuar con injusticia con nadie. Yo quiero vivir rectamente delante de los ojos de Dios. El arrepentimiento tampoco no es una obra humana, sino, hermanos, que es un don de Dios. Dios otorga arrepentimiento a una persona por medio de su soberanía. Déjeme mencionarle un poquito para que usted vea que lo que estoy hablando es bíblico, porque usted tiene que recibir esto como una verdad, porque la Biblia así lo enseña. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, donde leímos. Isaías capítulo 1 versículo 10 dice así: príncipes de Sodoma. Dios aquí le está hablando a su nación Israel, a su pueblo que lo conocen a Él, pero su pueblo se ha apartado de Dios, están practicando el pecado a diestra y a siniestra, y este pueblo se ha desviado completamente de Dios, y Dios los exhorta a través de su profeta y les dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren los nombres que Dios usa para alguien que se ha desviado de sus caminos. Dice: ustedes son sodomitas y ustedes son como la ciudad de Sodoma y como la ciudad de Gomorra. No les puedo decir a ustedes que son pueblo de Dios, sino que son de Sodoma y de Gomorra. Eso es lo que son. Y usted sabe que Sodoma y Gomorra fueron consumidos, ¿cierto, hermanos? Por el juicio de Dios. Fuego cayó del cielo y consumió a esta ciudad de Sodoma y Gomorra por los pecados extremos que ellos ya estaban cometiendo. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice Dios, y se empieza el Señor como a quejar de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? En otras palabras, ¿para qué me vienes aquí a aplaudir? ¿Para qué me vienes a adorar? ¿Para qué dices que eres cristiano? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, o sea, cansado estoy de los holocaustos de carneros, del cebo de los animales gordos. No quiero ya sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero nada de eso, dice el Señor. Eran sacrificios que presentaba el pueblo a Dios, pero él ya estaba cansado de eso, porque era un pueblo que tenía una doble apariencia. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso que ustedes me ofrecen me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, dice el Señor, le dice a este pueblo:
no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense todo cómo está Dios de molesto. Es que Dios, hermano, también se llega a cansar de nuestra vida de apariencia. Dios también se cansa cuando nosotros aparentamos de que le amamos a Él y no es verdad. Él dijo en cierta ocasión: este pueblo de labios me canta, pero su corazón está en otra cosa. Y así hay mucha gente hoy en día en nuestras iglesias. Gente que solamente aman a Dios de labios, pero su corazón está en la idolatría. Tengamos cuidado con eso, porque Dios se enoja. Y Dios llama a cuenta a su pueblo siempre que nosotros actuamos de esa manera. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado porque Dios nos llama la atención. Y a Dios no le agrada que uno le dé un mal ejemplo a una persona que no es cristiana. Tengamos cuidado, hermano. Nuestra vida debe ser sal y luz de esta tierra. Debemos ser luminares en este mundo. Cuando dicen amén. Aquí no se trata de vestirme aquí como cristiano y cuando salgo de estas puertas soy un mundano 100% de afuera. Si aquí hablo bien, si hablo recto, si hablo con amabilidad y respeto, pues mi hablar debe ser igual allá afuera también. Si levanto aquí mis manos es porque mis manos no tienen sangre. Si yo levanto aquí mis manos para alabar a Dios, para aplaudir a Dios, debo de darme cuenta primero que mis manos no tienen sangre, que yo no he matado, que yo no he hecho daño a nadie. ¿Cómo yo voy a estarle haciendo daño a alguien? Aquí vengo como que sí. Levanto mis manos y esperar que Dios me bendiga. Hermano, a Dios no le agradan esos sacrificios. Él lo está diciendo ahí. No quiero esos sacrificios. No quiero esos inciensos, no quiero esas oraciones, no quiero esos sacrificios, esos ruegos que tú haces. No los quiero escuchar. Hastiado estoy cansado, te he dado chance, te he dicho, te he regañado, te he exhortado, te he mandado al pastor, a los diáconos y sigues haciendo lo mismo. Estoy cansado, dice el Señor. Tenga cuidado de usted estarle dando a Dios todas las cosas que le sobran a usted, hermano. Dios no es de sobras. La Biblia lo presenta a Él como la preeminencia, como el primero. La gente tiende a tomar la iglesia como un club, donde yo puedo ser como yo quiera. Tengamos cuidado porque este no es un club. ¿Sabe lo que es la iglesia, hermanos? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero también la iglesia es la puerta del cielo. Es la puerta, hermanos, que te va a llevar al mismo cielo. Déjeme seguir leyendo. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hay gente que no le gusta este Dios porque este Dios sí habla. El que tienen ellos no habla. Hay gente que le gusta dioses de madera, de plata, de piedra, porque a ese Dios le tiran piedras y le hacen todo y ese Dios no habla. Este Dios de la Biblia sí habla. Aquí lo miramos hablando en esta mañana. Yo prefiero un Dios que hable, hermano, no un Dios que no me responda. Yo quiero un Dios que me hable y que me diga ¿dónde estoy yo mal? Que me enseñe qué es lo que debo hacer para alcanzar la salvación de mi alma. Pero hay gente que está contenta con dioses que no hablan, no oyen, no caminan, no tocan, no hacen nada. Pero este Dios de la Biblia, este sí habla. Y Dios ha hablado en otros tiempos y Dios habla en este tiempo también. Alabe al Señor Jesucristo. Dígale gracias, Señor. Habla porque tu siervo oye. Háblame,
Ayúdame, Señor. Yo quiero andar por la senda antigua. Quiero caminar por el camino derecho. Ayúdame a no aparentar, Señor. Quiero ser real, quiero ser recto, quiero ser íntegro, quiero ser genuino, Señor, delante de tus ojos. Tenga mucho cuidado, usted que es cristiano y anda acostándose allá sin casarse con la gente. Tenga cuidado usted, hermana, que se convirtió al Señor, porque aquí se le enseña a uno hasta cómo vestirse. Dios habla. Aquí no es que voy a andar con faldas largas, si allá afuera voy a andar en bikinis, en llores y toda la cosa. Versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios está molesto con este pueblo. Ahora, mire lo que Dios les pide a ellos. Versículo 16. Varias cosas, como 9. Conté como una lista de 9 cosas. ¿Qué les pide el Señor a ellos? Lavaos y limpiaos. Porque por ahí comienza el arrepentimiento. Comienza lavando nuestras conciencias y nuestros corazones de obras muertas que no le agradan a Dios, hermanos. Lavaos, limpiaos de estas cosas, de estos pecados, de esta hipocresía, de esta doble vida que están viviendo, de esta arrogancia, de esta soberbia. Y podemos ponerle muchas cosas, hermano. Limpiaos y lavaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo, hermano. Si usted es cristiano y yo soy cristiano, debemos de aprender a dejar de hacer lo malo. Seamos justos. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituyan al que han agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová. ¿Sí ve? Venga. Vuélvase de su mal camino y vuelva hacia mí. Apártese de lo que está haciendo y venga y arreglemos las cuentas. Porque con quien tiene usted que arreglar las cuentas, hermano, no es con su esposo ni con sus padres. Primero usted y yo tenemos que arreglar nuestras cuentas es con el Señor. Porque con nuestros pecados a quien ofendemos primeramente es a Dios. Porque Dios es santo. Dice así la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Sergio, yo soy Sergio. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, así de rojos tan feos como el carmesí, vendrán a ser, Sergio, como blanca lana. Pero tienes que abandonar esa vida, esa mala conducta, esa vida que no te está llevando a nada, sino a la misma muerte. Versículo 19. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Versículo 20. O si no quisieras y fueras rebelde, o sea, vas a seguir con tu vida de pecado, vas a ser consumido a espada. Y el Señor firma Jehová.
porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso, hermano, eso es lo que se llama un verdadero arrepentimiento. Ve que no solamente es que cambio de mente, no, cambia de mente y cambia de conducta y de comportamiento. Porque yo no puedo estar aquí aparentando, hermano. Mire, déjeme darle otro versículo bien importante que me gustaría que lo leyéramos también. Miremos lo que dice ahí. Como le digo, aquí el arrepentimiento en Isaías 1, lo que acabamos de leer ahorita, el arrepentimiento comienza con una limpieza interior y se manifiesta a continuación en actitudes y acciones. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, recibimos esa limpieza interior de nuestra alma, de nuestras conciencias, de nuestro corazón, de nuestra mente. Esto se tiene que manifestar a través de actitudes y acciones. Si usted dice que está convertido y que se ha arrepentido de sus pecados, pero que tus acciones y sus actitudes siguen siendo lo mismo, entonces hay duda en tu conversión. No has cambiado. Sigues siendo la misma persona, porque tus acciones y tu conducta te delatan de que ahí no ha pasado nada. Porque no sé inglés, sino también se lo diría en inglés. Ezequiel 33:18, mire cuando Dios llama al arrepentimiento a lo que Él espera. Ezequiel 33:18 y 19, si lo tenemos ahí, por favor. Lo vamos a leer rapidito. Dios que nos ayude. Yo, hermano, soy una persona que a mí me gusta que me hablen con la verdad. A mí no me ande con rodeos, dígame la verdad. Claro, dígame la verdad, pero dígamela con amor. Porque hay unos que les gusta decir la verdad y sacan la espada y ¡boom! Allá lo mandan al ventavo a uno de emergencia, hermanos. Porque ese hermano lo hizo trizas a uno. Le dijo la verdad, pero le cortó la cabeza, las manos y todo. No, la Biblia dice que tenemos que aprender a decir la verdad con amor. Con amor. Mire, hijo, usted es un hijo de Dios. Lo que usted está haciendo, usted sabe que no le agrada a Dios, ¿verdad? Apártese de ese camino antes que les caiga la faja de Dios en su espalda. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Versículo 19. Y cuando el impío, el que está apartado de Dios, cuando el impío se aparta de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Pero ve, ahí aparece la palabra, dice, mira lo que dice. Cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere conducta, actitudes, acción, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, si te has apartado de la impiedad, pues vamos a ver cómo te conduces. Vamos a ver cómo eres. Sí, hermano. Arrepentimiento no solamente es de la mente. Comienza aquí, pero trae cambio de actitudes y de conducta. Debo de ahora yo, si yo soy un hijo de Dios, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ese versículo nos encanta, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, decimos los hermanos. Pero el problema es dónde está esa nueva criatura. Aquí está. Gloria a Dios. Ahí está el hermano. Cuando te encuentras con esa criatura, vamos a ver si es nueva o es la vieja criatura, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Es una nueva persona, nacida de nueva. Ya no es aquella persona.
Aquella vieja vida quedó allá en el pasado, ¿cierto? Ahora el que miramos aquí es una nueva criatura, un hombre nacido de nuevo, con nuevas actitudes, con nuevas acciones, nueva manera de expresarse, de hablar, de conducirse en esta vida, nueva manera como trata a su esposa, a sus hijos, a los hermanos. Es una nueva criatura. Que no vengamos a jugar, hermano. Esto es serio, porque tiene que ver con nuestra salvación. Sí, tiene que ver con nuestra salvación. Dice que si se apartara el impío de la impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Dios es bueno, hermano. Dios es un Dios tan amplio para perdonar, hermano. No se cansa el Señor de perdonarnos, pero Él sí quiere cambios en nuestras vidas. Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14, que está muy bonito este texto, que también nos encanta mucho. 2 de Crónicas 7:14, si lo proyectamos rapidito, por favor. Las hermanitas de la media les agradezco mucho, ellas se esfuerzan bastante, nos ayudan bastante. Se lo voy a leer. 7:14 dice así la palabra del Señor. Mire: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire cómo comienza Dios: si se humillare mi pueblo. ¿Por qué dice Dios si se humillare mi pueblo? Porque nos falta humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios, ese es. Los judíos, cuando Jesucristo dijo, hermanos, cuando Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos entendían a qué se estaba refiriendo el Señor, porque ya los profetas del Antiguo Testamento les habían enseñado lo que Dios esperaba de ellos. Mire lo que dice Isaías capítulo 56 versículos 6 al 7 en cuanto al tema del arrepentimiento. Quiero tocar esto, hermanos, porque nos da una claridad. No podemos tener una claridad más hermosa como lo que esos textos dicen en cuanto al tema del arrepentimiento. Isaías 55 versículos 6 al 7. Como digo, el arrepentimiento, hermanos, bíblicamente hablando, es necesario para la salvación de nuestras almas. Por eso, antes del bautismo, ¿qué dice la Biblia? Antes del bautismo dice: arrepentíos. ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícese. Imagínense qué importante es el arrepentimiento en el plan de salvación. Arrepentíos y bautícese. Mira lo que dice Isaías capítulo 6 versículo 7. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amigo que está en esta preciosa mañana, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que Él está cercano, porque usted no sabe cuántos años más de vida le quedan. Busque a Dios mientras usted pueda encontrarlo. Eso quiere decir mientras yo tenga vida, porque ya muerto no puedo buscar a Dios. Se perdió mi esperanza, se perdió la oportunidad de salvación. Es una mentira que con misas lo saquen a uno del infierno y lo transporten al cielo. Esa es una mentira que la Biblia no lo enseña. Yo no sé cómo uno puede recibir esas mentiras de estas personas que le dicen a uno que a través de misas lo sacan del lugar del purgatorio, y que con el novenario ya del purgatorio le dan visa para que llegue al cielo. La Biblia no enseña eso. Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué dice el versículo 7? Una vez más: deje, diga conmigo, deje, apártese, deje esa vida pasada. ¿Qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y cuál es la invitación de Dios? Y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
Y el Dios nuestro, el cual es amplio, dice la Biblia, en perdonarnos, hermanos. En perdonarnos. Aquí miramos, hermanos, por la palabra de Dios, de que es necesario uno dejar lo malo y comenzar a hacer lo bueno, si realmente yo me he arrepentido. Esto es importante. Esto no es, hermanos, que yo quiera vivir la vida que a mí me agrada. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Yo debo de aprender la vida que a Dios le agrada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo debo de aprender como cristiano. Debo de aprender la vida, vivir la vida que a Dios le agrada. Ya no lo que tú querías hacer, hermano. Ya no lo que yo quería hacer, hermano, sino la vida que Dios demanda de mí. Déjeme mostrarle el último ejemplo que me gusta esta historia porque tiene un muy lindo lo que Dios mira. Déjeme leerlo en Jonás, lo voy a leer para usted rapidito. No tiene que buscar. Jonás capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diga. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba y decía esto Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Dios le dice: ve a decirle a Nínive que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire qué bonito. Y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? A Dios. Creyeron el mensaje, creyeron lo que Jonás les estaba diciendo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó el rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y Dios se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Sí. Hay muchos otros ejemplos, faltan los del Nuevo Testamento, no los pude tocar. Pero yo quiero animar a la iglesia, hermanos. Hoy en día hay un evangelio muy light que se está predicando. Un evangelio donde tú tienes que vivir la vida como a ti te agrada. Al cabo Dios te ama, y punto y aparte. Es un evangelio barato que no te va a llevar a ninguna parte, hermano. El Dios de la Biblia habla. El Dios de la palabra de Dios nos habla, nos exhorta y nos invita a apartarnos del mal camino, hermanos, y venir a Él, porque Él quiere perdonarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento, a que se aparten, hermanos, y que uno reconozca, porque por eso yo comencé con eso. Uno debe de reconocer y admitir de que yo soy pecador y que necesito a Dios que me ayude. De lo contrario, yo no puedo cambiar por mí mismo. Yo no puedo, hermanos, dejar de hacer lo malo sin la ayuda del Señor. Necesito una fuerza más grande que mi pecado, que me ayude a vencer, hermanos. Y la vida del cristiano es una vida de continuo arrepentimiento, ¿sí o no, hermanos? De continuo arrepentimiento. Uno tiene que venir a este altar y pedirle perdón al Señor continuamente. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es una vida continua, hermanos. Qué triste es que cuando yo me he alejado de Dios, cuando yo no he tenido verdaderamente un verdadero arrepentimiento en mi corazón, hago lo malo una vez, 2 veces, 3 veces y no hay nada que me redarguya en mi corazón. Eso es peligroso, porque tu conciencia se está cauterizando. Tu conciencia se está cauterizando. Ya no diferencias entre lo que ofende a Dios y lo que no ofende a Dios. Te da igual. Pero en esta mañana yo quiero hacer una invitación a este altar, a todos aquellos que reconozcamos, porque yo me incluyo también, hermanos, que yo necesito reconocer de que yo soy pecador y que necesito a Dios en mi corazón. Yo necesito continuamente, hermanos, pedir perdón a Dios, continuamente, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis gestos, hermanos. Yo puedo ofender a Dios, porque el pecado, hermanos, el pecado que cometemos no es contra el hombre. Muchas veces el pecado es contra Dios solamente. Dios es santo y Él se ofende por cada pecado que nosotros cometemos. Él es ofendido porque Él es santo, completamente santo. Te necesitamos, hermanos amados, pedirle a Dios que nos ayude. Dígale: Señor, ayúdame a apartarme del mal, Señor Jesucristo de la gloria. Ayúdame a apartarme del mal camino, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdame a tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Dígale al Señor en esta preciosa hora. Porque Dios es el que da esa gracia, hermanos. Dios es el que pone su mano y nos ayuda a arrepentirnos, hermanos, de nuestras faltas, a reconocer de que yo necesito arrepentirme, necesito pedirle perdón al Señor Jesucristo de la gloria. Dios no se agrada de sacrificios, hermanos, de lo que estemos ofreciéndole en este lugar continuamente y viviendo una vida desordenada, una vida que a Él no le agrada. Dios no se agrada de eso. Nunca se agradará de nuestras alabanzas, de nuestros sacrificios, y la vida que llevamos es una vida que no es agradable a Él. Necesitamos primero comenzar limpiándonos, purificándonos de nuestros malos caminos, hermanos, de la indiferencia, de la falta, hermano amado. Que Dios nos ayude sinceramente. Que Dios nos ayude en esta preciosa mañana, hermano amado. No pienses que Dios no te está viendo. Dios está viendo lo que tú haces, la actitud que tú tienes contra Él, tus acciones, tus actitudes hacia Él. Dios las está viendo. Tu actitud que no es la correcta, lo mismo te da darle a Dios o no darle. Ten cuidado, hermano amado. Ten cuidado. Dios habla, Dios escucha, Dios mira.